Buenas tardes a todos. Explicar la trayectoria de Diego Estrada en la Real Liga Naval Española es muy fácil. Diego es capitán de yate y, por lo tanto, un hombre que ama la mar, los barcos y cuanto bajo esa superficie azul cambiante sucede. La cercanía a lo que nosotros hacemos, lo mismo en exposiciones, exhibiciones, conferencias, cursos, visitas a barcos, etcétera, llamó su atención hace años y se integró en nuestras filas con absoluta entrega en cuanto realizamos. Es por ello lógico su afán de conseguir para Málaga un museo marítimo que fije y amplíe lo que hacemos por mostrar las posibilidades museables en cada una de nuestras exposiciones. En ellas enseñamos los modelos estables y navegables, los cuadros de pintores como Arriaga o Gómez Navas, los materiales de desguace, uniformes o equipamientos, en número importante que los malagueños conservamos en nuestras casas y que cedidos podrían formar uno de los mejores museos marítimos de España. Y eso es lo que Diego os va a exponer, tratando de que Málaga no sea lo que tanto molesta a algunos malagueños, que Málaga está de espaldas a la mar. Y nosotros, los hombres de la Liga Naval, estamos obligados a hacer ver los vestigios de nuestro pasado, presente y futuro sobre esa mar que, además de turismo y bienestar, tiene historia, presente y futuro, que debemos demostrar para recuerdo y enseñanza de generaciones futuras. Y sin más, le cedo la palabra al señor comandante naval, que os va a disertar sobre otros temas. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sala de conferencias del Instituto de Estudios Portuarios de aquí del Puerto de Málaga. Primero, en primer lugar, agradecer a la Real Liga Naval de Andalucía y a su presidente, don Rafael Díaz Noguera, por la organización de este acto que sirve de apoyo a la creación de un museo marítimo mediterráneo para Málaga. Es bien conocido la amplia oferta museística de esta ciudad y también añadir la calidad que tienen estos museos. Pero esta propuesta que se va a exponer hoy, la de un nuevo museo, nos ayuda a reforzar el reencuentro de Málaga con la mar y la relación tan intensa que ha tenido esta ciudad con la mar a lo largo de toda su historia. Viene también a contribuir en la difusión de la historia marítima de la ciudad, como bien han indicado Rafael, que no podemos ni olvidar ni arrojar por la borda. Para ello contamos hoy con don Diego Estrada Fernández, que nos va a adentrar en esta propuesta. Diego Estrada es un prestigioso ingeniero industrial y arquitecto, recientemente jubilado como inspector de Hacienda. Sé de él, de su vinculación con la mar, desde hace ya muchos años, como capitán de yates y también como navegante vocacional. Leyendo su currículo, puedo ver que es una persona intelectualmente inquieta y activa, en posesión de varios diplomas y títulos y miembro de diversas asociaciones. Además, es un conferenciante habitual, fundamentalmente promoviendo temas relacionados con la potenciación de la Catedral de Málaga. Diego lleva ya tiempo promoviendo esta iniciativa, la de la creación de un museo marítimo del Mediterráneo para Málaga, ya que como malagueño ha visto con envidia cómo otras ciudades, quizás de menor categoría que Málaga, disponen ya de un museo de estas características y está convencido que Málaga merece reforzar su identidad marítima con este proyecto. Finalmente, como pequeña anécdota, charlando esta mañana con él, con Diego, tenemos cierta conexión indirecta. Desde su estudio como joven, como arquitecto, resulta que uno de sus profesores del entonces era un tío mío, José María García de Paredes. Entonces, pues, ya esta curiosidad, esta conexión entre los dos. No quiero extenderme más para otorgar el protagonismo que se merece el conferenciante. Por ello, le cedo la palabra a Diego Estrada, que nos va a presentar la conferencia titulada Un museo marítimo del Mediterráneo para Málaga. Buenas tardes y efectivamente tuve el honor de que José María García de Paredes, un prestigiado arquitecto y catedrático, fue profesor mío. Cuando se despidió de la escuela por traslado, los alumnos le hicieron, yo no intervine, una gran pancarta
que se colocaba en los muros de la escuela y que además se podía visualizar desde la calle, que decía, entre comillas, mayúscula, no te vayas, José María, la escuela te necesita. Bueno, pues agradezco las palabras inmerecidas por parte del comandante naval y del presidente de la Real Liga Naval, a vosotras principalmente, también os dedicaré alguna cosita cuando hable de la mar, y a los caballeros. Así que empezamos rápidamente. La ciudad de Málaga presenta históricamente dos déficits, la solución al río Guadalmedina y la finalización de la catedral. Hoy, reflexionando acerca de la relación de museo y considerándola como ciudad cultural, llego a considerar un tercer déficit, un museo marítimo del Mediterráneo. Los kilómetros de costa litoral, los puertos deportivos y pesqueros, el importante puerto marítimo de Málaga, las reiteradas visitas de cruceros, los clubes náuticos deportivos, los kilómetros de costa litoral destinado al turismo de sol y playa, así como los antecedentes históricos de Málaga, obligan a pensar en la instalación de un museo marítimo. Vamos a ayudarnos de esta diapositiva. Bueno, aquí tenemos el mar Mediterráneo. Esto parece que va solo. Exacto. Desde el estrecho de Gibraltar, todo el mar de Alborán, que parece ser que... Igual es que estoy pisando, ¿vale? ¿Vale? No hay problema, ¿no? Bueno. Esto nos da una idea de la proximidad que tenemos el sur de Andalucía y de España y de Europa con el norte de África. Ni decir tiene que aquí tenemos Tarifa, la ciudad Ceuta y Melilla, de inalienable soberanía española, y sus tres dependencias de Alhucemas Chafarinas y Peñón de Vélez de La Gomera. La ensenada de Málaga, protegida por la gran mole que es el monte de Gibraltar. Un plano de 1717, lo he tenido que invertir, en donde se ve que Málaga tiene aquí una especie de fondeadero, donde en el siglo XVIII lo hacían los barcos, y aquí tenemos el castillo de Gibraltar. Seguimos otro plano de 1765, en donde se ve o se intentaba hacer un desvío sobre el río Guadalmedina, para contemplar la situación de lo que era entonces el puerto de Málaga, que luego pues, se fue ganando terrenos al mar, y pasamos a 1791, en donde el puerto empieza ya a ser un poquito de más puerto, porque la barra, que es la distancia que hay entre estos dos extremos, empieza a acercarse. En 1776 vemos cómo se amplía el dique de Levante y cómo sirve el dique de Poniente para abrigo a las embarcaciones. Aquí tenemos el ensanche que se hace restándole terrenos al mar, y en su día pues, se hace el parque, uno de los más bonitos parques al borde de un puerto deportivo, un puerto general. Aquí lo mismo, la avenida de Heredia. Tenemos ya un poquito más configurado el puerto en 1897, y ahora vamos, a base de los portulanos, a analizar todo el contorno marítimo de Málaga. Empezamos por el extremo izquierdo. Bueno, tenemos aquí toda la costa litoral, y concretamente empezamos por Estepona, que es uno de los extremos marítimos de Málaga. Uno es Estepona y el otro es Torrox, con su faro, que tiene el faro de Estepona este tipo de llamada. Pasamos y vemos cómo las curvas de nivel van descendiendo. Vosotros lo veréis mejor que yo. Seguimos con el Portulano. Recordemos que la carretera no era la autovía, sino la carretera antigua 340, y aquí tenemos el puerto Banús de Marbella. Seguimos con los otros puertos y vemos que el litoral prácticamente es en una línea recta. Llegamos también a el faro de Calaburras, que está aquí, donde cambia el tiempo sustancialmente de Málaga hacia la parte occidental, pasado Fuengirola, y cómo el clima de Marbella es totalmente distinto. Y así llegamos
al Puerto Marina Benalmádena, que es este que tenemos aquí, Puerto Marina Benalmádena, y este es el puerto de Fuengirola. Aquí tenemos el canto. Se acercan las curvas de nivel, quiere decir que hay un gran acantilado y donde todas las embarcaciones procedentes de Fuengirola hemos ido a pescar porque hay bastante animalitos que se protegen de esa aproximación de las curvas de nivel. Y de aquí nos vamos a Puerto Marina Benalmádena, uno de los más modernos, causante precisamente este espigón de que esta playa de la Carihuela siempre sea deficitaria en arena, porque cuando la mano del hombre interviene rompe los equilibrios naturales. Y seguimos hasta el puerto de Málaga, que como vemos es un fondeadero o ensenada con nuestro faro, farola, la única que existe en España que se titula farola porque cuando se construyó se hizo sobre un tronco de pirámide y parecía que era una señorita bella y hermosa dando sus luces, pero con una falda. 1, 1 y 3 son las ráfagas correspondientes. Seguimos la costa con dirección al Rincón de la Victoria y buscando ya la parte de Torrós. Tenemos aquí el faro de Torre del Mar, que es la única ciudad, yo creo, que tiene barrios marineros, en donde desfila la Real Liga Naval el Día del Carmen o el domingo posterior y se engalanan todos los balcones y los marineros o los pescadores, mejor dicho, se tienen a gala recibir a esta procesión. Y de aquí pasamos ya a la Caleta de Vélez, que también tiene otro puertecito, Caleta de Vélez, más pesquero que deportivo, y ya con esto terminamos la costa de Málaga sobre este portulano en el faro de Torrox. Ya hemos terminado. Seguimos hasta la provincia de Granada, concretamente la Herradura, pero ya no nos corresponde porque es otra provincia. Bueno, pues procedo a razonar la justificación de la creación de este posible Museo Marítimo del Mediterráneo sobre la base de 5 puntos. Historia marítima del Mediterráneo. 2. Málaga como base naval en los siglos de mayor esplendor. 3. Un museo marítimo sobre la base de la vida en el mar, pescadores y la vanguardia tecnológica. Un centro oceanográfico. Punto 4. Y al final terminamos con unas misceláneas, el uso del sextante, que lo tenemos ahí, y el planetario, o el posible planetario. Termino también demandando una escuela superior de náutica y transporte marítimo o, en su lugar, si no nos la dieran, una escuela de formación profesional náutico-pesquera y terminamos con la sala de maqueta de barcos antiguos e históricos. Bueno, pues la historia marítima del Mediterráneo puedo deciros todo sobre la base del puerto de Málaga. A partir del siglo XI hay en Málaga como en alguna parte de España una reactivación de la actividad marítima en el Mediterráneo. En el siglo siguiente se produce un resurgimiento de las pesquerías como del comercio de las costas del norte y sur del Mediterráneo. Posteriormente, en el Renacimiento, hay un avance de la tecnología naval que hizo posible parte de los grandes descubrimientos geográficos, continuando en los siglos XIV y XV y confirmando la presencia de la flota española que partía de los puertos de Málaga y Vélez Málaga. El auge económico conllevó a un aumento de población. Desde el puerto de Málaga partían las naos y carabelas con dotación de cañones para artillar los recintos amurallados, castillos y torres vigía que jalonaban nuestra costa mediterránea, ampliándose secuencialmente nuestras instalaciones portuarias. Simultáneamente, nuestras naves que partían del puerto de Málaga y sus marinos utilizaban instrumentos de navegación como cartas náuticas, tratados y derroteros con tablas de declinación solar. Málaga mantuvo la hegemonía del Mediterráneo como puerto base de grandes barcos como carabelas y nao, a los que se unieron fuertes y rápidos veleros que competían con las galeras portando mayor cantidad de cañones y calibre artillero. Málaga desde antaño tuvo unas importantes atarazanas, reparación de barco, para la construcción y reparación de aquellos buques que hoy da su nombre al famoso mercado de productos hortofrutícolas, carnes y pescado. Hubo que aumentar la capacidad artillera prácticamente al doble en los galeones, inventándose los de costado macizo y posteriormente se reducen los tonelajes y se amplían las esloras para conseguir mayor velocidad y maniobrabilidad, imponiéndose el navío de 3 puentes, sustituido posteriormente por el navío de línea a finales del siglo XVII. Málaga siempre fue testigo de este fugaz progreso marítimo, mercante y militar.
Málaga aportó grandes carpinteros de ribera para la monarquía hispana, quedando hoy como recuerdo y testigo reliquia los históricos astilleros Nereos junto a los Baños del Carmen, donde hoy, al igual que entonces, se siguen utilizando plantillas, herramientas para cortar, labrar, serrar, cepillar, acanalar, calafatear, ensamblar, perforar y clavar. Málaga fue punto de atracción para numerosos comerciantes y navíos, lo que ayudó una vez más al aumento demográfico y urbanístico. Málaga siempre estuvo al servicio de la corona, como demuestran las crónicas, aportando marinos, astrónomos, cartógrafos, hidrógrafos y dibujantes. No olvidemos que posteriormente Málaga dispuso de una escuela náutica de San Telmo ubicada en la actual sede del Ateneo en la Plaza de la Constitución o Compañía número 2. Todo aquello sirvió de base para el desarrollo del actual conocimiento científico. También Málaga fue testigo de la revolución del vapor y el resurgimiento de una poderosa burguesía mercantil y actividad marítima. Posteriormente, entre 1859 y 1860, llega la Primera Guerra de África, siendo nuestro puerto principal puerto de embarque de tropas y de aprovisionamiento, también puerto de repatriación de heridos y muertos. También Málaga fue testigo a finales del siglo XIX y principios del XX de las sucesivas guerras y conflictos en el norte de África, como el del Barranco del Lobo y el desastre de Anual en 1921, que supuso la muerte de unos 8.000 soldados españoles. La línea marítima Málaga y Melilla y viceversa fue la más transitada de toda España y el hospital militar detrás del Santuario Virgen de la Victoria el más hacinado de heridos de extrema gravedad. Con anterioridad a estos años, el puerto de Málaga fue testigo de la sustitución de las velas por el vapor y el hierro y acero en los cascos de buque en sustitución de la madera en los cascos madera. Todo ello revolucionó la técnica de la construcción naval, la tipología, diseño y tamaño de las embarcaciones. A lo largo de toda la historia, siempre Málaga fue testigo de la reparación y construcción de embarcaciones. En la Málaga de hoy, su puerto es idóneo para determinados tipos de carga, portacontenedores y graneleros, así como puerto base de cruceros, es decir, ideal para el transporte intermodal y centro logístico integrado. Sigo, punto 2. Málaga como base naval en los siglos de mayor esplendor. Málaga fue base naval para África, base de la monarquía hispana. Tras la toma de la ciudad de Málaga por los Reyes Católicos, en 1487 su puerto fue la base de partida de todas las operaciones en el Mediterráneo. Su fondeadero, como acabamos de ver, que estaba junto a la calle del Ario, lo que pasa que luego se fue cediendo el terreno, protegido por la inmensa mole de Gibraltar, está en la mitad del mar de Alborán y cerca de la orilla norte de África, como entonces se decía, a solo una jornada de navegación. Desde Málaga se conquistó en 1508 el Peñón de Vélez de la Gomera por Pedro Navarro. También en 1509 partió desde nuestro puerto una flota que conquistó Orán por el cardenal Cisneros. Durante más de 100 años, el Mediterráneo fue considerado el mar español, siendo Málaga la base principal, sede de una tenencia de Capitanía General de Artillería de la Casa de los Austrias durante los siglos XVI y XVII. En 1490 se crearon en Málaga unas fundiciones de cañones, fábrica de pólvoras y unos de bastimentos. Fue la primera industrialización de Málaga, la que generó un rápido crecimiento urbano y demográfico. En 1545 se inició el primer muelle a partir del castillo de Genovesas. Felipe II se dirigió al almirante Andrea Oria sobre la conveniencia de disponer en el puerto de Málaga de un muelle de abrigo más el fondeadero. Así lo hemos visto en los planos anteriores de la evolución del puerto. La segunda mitad del siglo XVI comenzaron las obras de defensa marítima en la próxima ciudad de Vélez Málaga y en 1563 desde Málaga zarpó don Álvaro de Bazán con una flota que salvó Orán, Mazalquivir y participó en la acción del Peñón de Vélez de la Gomera y la ciudad portuaria de Badís en el Rif, lo que hoy es parte de Marruecos. En 1560 salió también de Málaga otra flota para la reconquista del Peñón de Vélez. Un museo marítimo del Mediterráneo para Málaga. Debe ser
una instalación municipal y provincial con vocación de servicio a la ciudad, provincia y a todos los turistas nacionales y extranjeros que nos visitan para darles a conocer el patrimonio marítimo tanto cultural como material y el vínculo existente entre la mar y el hombre. Y digo la mar, pues no se puede hablar de su grandeza en masculino, es la mar la que nos inquieta, se la ama y se le teme como si de una mujer se tratase. El mejor retrato de la mujer amada es aquel en el que se le idealiza recordándola. A las damas. El museo debe ofrecer un contexto cultural cuyo resultado aporte actividades socioeconómicas y científicas relacionadas con la pesca, la construcción naval actual y de ribera, comercio marítimo, deporte náutico hasta el estudio de la mar. El respectivo bagaje histórico, etnográfico y cultural debe ser el denominador común con el ámbito natural, aportando conocimientos y recursos ante nuestra diversidad específica y económica que hacen de nuestro mar Mediterráneo un importante patrimonio natural. Debe englobar 3 núcleos de información. Primer núcleo. El museo debe disponer de una serie de acuarios. Por ejemplo, María Victoria, bienvenida. Hola. Uno de los acuarios que yo visité en Bangkok. Habitados por los peces e invertebrados que habitan en el mar Mediterráneo, ateniéndose a sus necesidades fisiológicas, económicas y etnológicas. Un buen acuario es el que minimiza el estrés de los organismos sin que se le impida puedan continuar con sus procesos y ritmos biológicos, simulándose las características físicas y químicas del agua del mar, el periodo de luz, el amanecer y anochecer, y sin olvidarnos de los movimientos naturales del agua y mayor parecido con los fondos marinos. Segundo núcleo de información del museo, pescadores y sus faenas. El museo debe ofrecer información sobre la vida y trabajo de los pescadores en la mar, y más en una ciudad carente de una escuela de formación profesional náutico-pesquera. Debe conseguirse el acercamiento al mundo marino del Mediterráneo, mediante la explotación de los recursos naturales vivos y la relación del hombre con su entorno natural marino. Esta zona del museo debe exponer la forma de vida y trabajo de los pescadores en la mar, así como sus útiles, artes, embarcaciones de pesca y aparejos, así como su modo de vida. No hay que olvidar que la pesca es un oficio y hay diferencia entre la pesca artesanal o individual y la pesca colectiva o industrial. La evolución sufrida a principios del siglo XX consistió en transformar pequeñas naves sin cubierta en barcos de pesca más veloces y resistentes para alejarse más de la costa. El museo deberá ofrecer maquetas de aparejo de artes típicas del mar Mediterráneo, así como modelos de embarcaciones de pesca y su evolución en la historia. Los barcos de pesca se han ido adaptando según las especies a capturar. Aparecen los arrastreros, los parangreros y los cerqueros. Los pescadores configuran un mundo especial. La vida de los pescadores y sus familiares, tanto a bordo como en tierra, genera una gran riqueza etnográfica muy singular. En Málaga hemos perdido ya el barrio de pescadores de San Andrés. Su modo de vida es característico debido a sus costumbres, léxico, vestimenta, creencias y supersticiones reflejados en los barrios de los pescadores. Málaga tiene vestigios fenicios y romanos que contemplan el secado del pescado para alargar la vida de sus capturas. También fue testigo de la industria de los salazones y escabechados entre los siglos XII y XVI. Procedimiento este último en el que se utiliza la sal, aceite, vinagre, el laurel y el limón. Son actividades de la costa mediterránea que deben reflejarse en este museo marítimo, incluso las conservas del pescado en aceite. Y como última aportación, el museo debe dar una vanguardia tecnológica, llamada también la navegación arqueológica o subacuática o submarina. Como segunda parte, el museo debe ofrecer los instrumentos propios para la navegación por todos los mares y océanos, así como la exposición de las técnicas de astronomía náutica y navegación, para determinar técnicamente la verdadera posición de un buque expresada en longitud y latitud
así como los rumbos a tomar para llegar a puerto de destino. Felipe II guardaba muy celosamente el cálculo de la longitud, que solamente los pilotos españoles conocían, la latitud era ya conocida. La flota inglesa intentaba llegar a un destino y se equivocaba. Los españoles, conociendo el cálculo de la longitud, acertaban perfectamente. Esa fue una superioridad que tuvimos durante 2 siglos. La navegación, como ya definieron los primeros navegantes, es un arte que supone para el que la ejerce unos conocimientos de la mar, vientos y corrientes. El arte empieza aplicado a la navegación costera y de cabotaje con apoyo de sencillos instrumentos de navegación, cartas y derroteros, siempre basados sobre el conocimiento de astronomía, trigonometría esférica, resolución de triángulos, rectángulos esféricos y triángulos oblicuángulos, geometría y matemáticas, permitiendo el salto así a la navegación oceánica. El museo debe ofrecer cartas marinas, instrumentos de navegación y la esfera celeste con sus astros. Seguimos con el acuario y pasamos al compás magnético, a un cuadrante de Evans y una bocina de órdenes. También instrumentos magnéticos como los compases, instrumentos ópticos como los astrolabios y el sextante, que luego abundaremos porque lo tenemos aquí presente, para medir la altura de los astros sobre el horizonte. También instrumentos acústicos o electromagnéticos como sondas y radares, así como el actual sistema de posicionamiento por satélite, el GPS, General Position System. Y, por último, el museo debe ofrecer la arqueología subacuática, consistente en la intrusión del hombre bajo la lámina del agua de la mar. Aquí tenemos una escafandra en esta diapositiva número 20. Tenemos que llegar a 55. Últimamente hemos pasado de las pesadas escafandras y bombas de aire de los antiguos buzos a los equipos más modernos y ligeros versátiles. Los pecios, que son los barcos hundidos, considerados como tesoros, constituye la burbuja de la información marítima de gran valor. Su estudio requiere de técnicas similares a la arqueología terrestre, pero con la variante de utilizar un especial método para evitar su destrucción, pues el pecio del medio marino pasará al medio terrestre. El museo debe exponer, manteniendo la confidencialidad, la carta arqueológica submarina de la costa de Málaga, donde hay muchos pecios sin identificar. A bordo, el Centro Oceanográfico de Málaga se ubicará en la explanada portuaria de San Andrés. Este centro está actualmente situado en Fuengirola y el futuro debe tener, como ya está proyectado, planta baja y 3 alturas en parcela de 1.800 metros cuadrados. Parcela que por sus límites superficiales será imposible ubicar el Museo Marítimo del Mediterráneo de Málaga. Principalmente contará este centro oceanográfico con una cámara de muestra, estanques de cultivo al aire libre, cámara congeladora y laboratorio sin que sea centro de exposición abierto al público, sino un centro de trabajo. Se ubicará en el futuro puerto deportivo en el muelle de San Andrés y junto a desembocadura del Guadalmedina a un resort o hotel de lujo. Y como tal centro será un organismo público de investigación en ciencias del mar. Este centro oceanográfico de Málaga contiene un elevado número de especies de amplia biogeografía en Fuengirola, una de las más importantes de España. También estudia las comunidades del plancton del mar de Alborán, estado medioambiental de nuestros mares y afronta el reto de su conservación y explotación sostenible. Ahora vamos a pasar como miscelánea al uso del sextante. Aquí tenemos el sextante. Elévalo un poquito, pues un sextante antiguo, que es una maravilla y un objeto de valor y es histórico. Por mi experiencia en las navegaciones en la mar, recomiendo a todo patrón o capitán que, sin perjuicio de conocer la navegación por satélite, debe tener la costumbre de hacer las observaciones por el sextante y trasladarla a la hora de la meridiana. Me debe constatar el comandante que tiene altos conocimientos del uso del sextante para obtener la verdadera situación del buque por el difícil y complejo sistema de cálculo tradicional. Para ello debe haber 2 marineros. Uno manejará el sextante y el otro se encargará de la hora del cronómetro.
ya queda menos. Y ahora pasamos a más instrumentos. El aneroid y la aguja náutica. Bueno, pues el aneroid, como el barograf y el cronómetro marino, son los que miden la presión atmosférica. Y uno de ellos, que no se ve aquí, no, ya pasamos, retrocedo, es el que inventó el autor Lucien Bidi, francés, que consiste en conseguir localizar con exactitud la flexión de la tapa del mismo. Agrego también a la posibilidad de que se cree este museo marítimo un planetario. Sería el complemento al museo, pues la navegación se hace astronómicamente apoyándose en las estrellas. De ahí que una de las principales asignaturas básicas para los estudios de marina sea la de astronomía náutica y navegación. Consta el planetario de una fachada o cúpula circular, ahí lo tenemos, como el público está mirando siempre al cielo, que es la esfera celeste, con asientos reclinables ubicados en anillos concéntricos en el centro. Y en el centro se sitúa un proyector. Ahí lo tenemos. Que proyecta sobre la cúpula o bóveda celeste los movimientos del Sol, la Luna, los planetas, satélites y estrellas. Sobre la cúpula se observan el ecuador celeste, la eclíptica, círculos verticales y horarios, también las diferentes constelaciones. El planetario da la sensación de estar observando las estrellas de verdad o estar navegando en una nave espacial. ¿Vemos la línea? Horizontal. Y aquí vemos una carabela. Bueno. Demando una Escuela Superior de Náutica y Transporte Marítimo, que debe de ofrecer los conocimientos y técnicas bases de un piloto de marina mercante para el desarrollo de su actividad profesional, dotándolo de las capacidades y destreza suficientes en sus especialidades de máquinas, radioelectrónica naval y transporte marítimo. También demando en su sustitución o simultáneamente una escuela de formación profesional náutica pesquera, que impartirá los conocimientos de las siguientes enseñanzas profesionales como titulaciones profesionales náutica pesquera, capitán de pesca, patrón costero polivalente, patrón local de pesca, patrón portuario, marinero de puente y de máquinas de la marina mercante, así como los correspondientes, certificándolo, días de embarco de cada uno de estos estudiantes para conseguir su título. Y ahora pasamos a una sala de maqueta de barcos antiguos y barcos históricos, así como los ultramodernos cruceros que nos visitan. Y se expondrán ejemplares de los siguientes modelos. Y los voy a citar y luego me extiendo. La carabela, la nao, el galeón, el bergantín, los navíos del 18, los navíos del 19, los del 20 y los grandes cruceros como fue el Titanic. Pasamos a la carabela. No hay mejor que exponer como carabela la que utilizó Cristóbal Colón, embarcación a vela ligera usada en viajes oceánicos en los siglos XV y XVI, en España y Portugal principalmente, y fue empleada por Cristóbal Colón en el viaje del descubrimiento de América. Esta es la nao Santa María. Pasamos al grupo de nao. La nao es una embarcación grande de vela con castillo de proa. Ejemplo, el galeón de Manila, empleando de 3 a 7 meses en hacer el recorrido de Acapulco a Manila. Aquí tenemos el recorrido. Empezó en México, Manila, subía a los Estados Unidos, recogía personas y mercancías y hacía este derrotero en un sentido o en otro. Esta es la vuelta y esta es la ida, hasta llegar a las Islas Filipinas. Y tardaba lo que hemos dicho. Y luego hacía la vuelta por este derrota o camino y volvía también a Acapulco, México. Y este era el galeón, este o el que tenemos a la izquierda, galeón. Esta nao, galeón de Manila, se utilizó durante los siglos XIV al XVII. Pasamos al galeón ya, embarcación de gran tonelaje, más corto y ancho que una galera, con 3 o 4 palos de velas de cruz, que se utilizaba con fines militares o comerciales.
destinado al destino del comercio o al comercio entre España y América entre los siglos XVI y XVII. Tenemos también otro en pleno funcionamiento. Y de aquí pasamos al bergantín, embarcación de 2 palos, el palo mayor y el trinquete, con bauprés y velas cuadradas. Este es el bauprés. Y las velas son, la mayoría, cuadradas. Por vela mayor tiene una gran cangreja y a veces otra mayor redonda. Apareció a mediados del siglo XVI y se empleó hasta el siglo XIX. Vamos a los navíos del siglo XVIII. Era el barco más poderoso que ha existido en la marina de vela. El poder de una potencia marítima se medía por el número de navíos con número de 2 o 3 baterías de artillería por banda, que eran los que determinaban el resultado de las grandes batallas navales. Un navío de línea de tipo medio requería alrededor de 700 personas entre marineros e infantería de marina. Y aquí le falta decir y caballería de marina, porque también el caballo servía como alimento, al tiempo que cuando llegaba a la costa pues servía también como medio de transporte, precisando de 4 a 5 cubiertas. Pasamos a los navíos del siglo XIX. La construcción naval comenzó a utilizar, aquí lo tenemos ya, el hierro para el casco y el vapor para la propulsión. Por eso vemos ya la chimenea. Lo que constituyó una revolución en el ámbito marítimo. Las naves disponían de mástiles y velas, además de ruedas en sus costados, para darle más velocidad. En la década de 1860 desaparecieron los buques a vapor y vela, toda vez que la maquinaria de propulsión se había perfeccionado suficientemente. Ya lo tenemos todo a vapor. Y aquí tenemos un vapor con 4 chimeneas, cada una correspondiente a una caldera. Este era el interior, que es muy similar a lo que hoy, a lo que hoy es una central térmica. Por eso hubo capitanes mercantes de esta especialidad de máquinas que, cuando se aburrían de tanto navegar, pasaban a centrales térmicas que construía el Instituto Nacional de Industria. Eso lo he vivido yo. Bueno, pues seguimos. En la década de 1860 desaparecieron los buques a vapor y a vela. Bueno, pues nos vamos a los navíos del siglo XX, que aparecieron los grandes cruceros. Y aquí tenemos al Titanic. La ingeniería naval y arquitectura naval hundiéndose, porque la persona es humana y también se equivoca, como el piloto de este gran crucero, que no supo que le venía un iceberg. El Titanic se hundió en 1912 con casi 270 metros de eslora, la suma de la longitud de 3 campos de fútbol y 11 pisos de alto. Envidiable decoración en sus interiores. Estos buques prestaron servicio durante la Primera Guerra Mundial del 14 al 18. Hoy los buques de pasajeros se han transformado en auténticos hoteles flotantes con muchos pisos, camarotes e instalaciones. Vamos a dejar el Titanic. También podemos encontrar bulevares internos de varios pisos en estos cruceros, ascensores de cristal y teatros de 2, 3 o 4 plantas. Paralelamente a la Marina de Guerra aportó submarinos y después de la Primera Guerra Mundial los portaaviones sustituyeron a los acorazados. A finales del siglo XX los mercantes empezaron a especializarse de acuerdo al tipo de carga a transportar: graneleros, petroleros y frigoríficos. También apareció el buque portacontenedor. Y a principios del siglo pasado, XX, aparecieron los primeros mercantes con propulsión nuclear. Los acorazados hasta 72.000 toneladas. Un trono de Semana Santa pesa 4 toneladas. Aquí hablamos de 72.000. A plena carga fueron los protagonistas de la Segunda Guerra Mundial del 40 al 45. Hasta la actualidad, las embarcaciones mercantes, como las de guerra, han evolucionado paralelamente a la tecnología de los tiempos actuales, siguiendo su correspondiente especialidad. El abanico de modelos es amplísimo, alguno bajo secreto de Estado, fruto de la Guerra Fría en los últimos años entre las grandes potencias. Termino casi, porque me queda esto, que son
disfrutar viendo diapositivas. En resumen, el mundo de la mar es tan variado como la propia mar, evolucionando exponencialmente en los últimos años y dejando fácilmente obsoleto a modelos recientes de la última generación. Pasamos. Bueno, aquí tenemos el Estrecho de Magallanes. Puedo hacer un resumen de todo lo que hemos estudiado hasta ahora mismo. Magallanes, con su equipo, entre ellos iba Juan Sebastián Elcano, consiguió pasar del océano Atlántico, por este estrecho canal, hasta el Pacífico. Y aquí tenemos hemos visto la carta de navegación del Estrecho de Magallanes, un bergantín navegando en el Estrecho de Magallanes. Este es el que tenemos a la izquierda, Juan Sebastián Elcano, navegando también en el Estrecho de Magallanes y luchando contra la fuerza de la naturaleza. Y esto se llama La Furia de Elcano. Guapo, ¿eh? Pues vosotros lo veis en pantalla, yo lo veo en ordenador, que es una pantallita, ¿vale? Aquí tenemos Elcano en la bocana del puerto de Málaga. También nos ha visitado Elcano. Y ahora no podía pasar desapercibido que la escuadra española venció a la escuadra inglesa en Tenerife. En aguas tinerfeñas fue la derrota de Napoleón en julio de 1797, donde perdió un brazo. Perdón, rectifico, Nelson, el almirante Nelson, por Dios, es que era contemporáneo. Y Nelson y Napoleón empiezan los dos por N. Bueno, aquí tenemos a nuestra ciudad. Gracias, Ignacio. Nuestra ciudad en el siglo XIX, concretamente 1800, Puerto de Málaga, visita de la escuadra española. Precioso. Siguiente diapositiva, solamente quedan 6 y ya despedimos el acto. Nuestra ciudad. El monte de Gibraltar, estos perfectos navíos y la catedral cortada con un serrucho, todo horizontal, y parece ser que al carpintero le dijeron, mira, no te cargues también la torre. Bien. Subiendo a bordo todos los productos que aporta Málaga, como era el vino y el limón, el agrio, los agrios y los productos secos. Y aquí tenemos también, que lo he sacado, para que se vean una catedral sin terminar, lo feo que es para este conjunto. El mar, las embarcaciones y el mayor organismo edilicio existente en Málaga. Aquí tenemos el hundimiento del buque alemán Hesse Sound en diciembre de 1900. A cambio, el pueblo alemán nos cedió y nos regaló ese puente de estructura metálica que une la imagen o escultura de Santa Ángela de la Cruz con la iglesia de Santo Domingo, como muestra de agradecimiento, porque si vemos, estos son náufragos de este buque alemán y estos eran pescadores que se hicieron a la mar voluntariamente para recoger a los náufragos. Fue un acto heroico de nuestros pescadores. Y pasamos a nuestra ciudad visitada por una fragata argentina saliendo de Málaga y al fondo, como decimos, la catedral sin terminar. Pasamos a la quinta marina, que es la marina científica. La primera, la marina de guerra o armada, marina mercante, la de pesca, la deportiva, y España con su presencia en la Antártida, ejemplo de esta marina científica. Estoy ya terminando. Y este es Juan Sebastián Elcano saliendo del Golfo de Penas, Artántida, en el Estrecho de Magallanes, que así es como se trabajan los barcos, no en estado estático. Y ya dejo el reto para el año que viene, que es 500 años de la primera vuelta al mundo. La empezó Magallanes y Juan Sebastián Elcano en 1519. Dentro de un año, en 2019, pues tendremos que celebrar este magno acontecimiento. Y terminó en 1522, quiere decir que cerraríamos
el aniversario 500 años en 2022. Fue la mayor epopeya de la historia de la navegación, comprobándose empíricamente la esfericidad de la Tierra y verificándose la primera globalización. Anteriormente se creía que la Tierra era un disco y terminado el disco era el mar del océano y lo invisible, de los fantasmas y cosas de esto, y nadie se atrevía a seguir. La primera vuelta al mundo se llamó de la especiería, de las especies. En Málaga tenemos una calle Especería, navegando hacia Poniente en busca de especies, producto de los más valorados en aquel tiempo. Así que quedamos en plaza para el año que viene a ver si somos capaces de montar una exposición que sea 500 años de la primera vuelta al mundo. Yo ya he terminado y os agradezco vuestra presencia.